Imagínate estar en la cubierta del buque de guerra más poderoso jamás construido. Acero que se extiende casi 300 metros en todas direcciones. El penetrante olor combustible de aviation impregnando el air salino. El rugido ensordecedor de los motores a reacción. Y, bajo tus pies, suficientes armas como para arrasar una ciudad. Ahora imagina que todo aquello sobre lo que estás parado, cada soldadura, cada remache, cada catapulta de la cubierta de vuelo, se consideraba imposible hace tan solo 20 años. No es difícil. No es caro. Imposible. Los almirantes lo dijeron. Los ingenieros lo dijeron. Incluso algunas de las mentes navales más brillantes del siglo XX lo dijeron. Dijeron que no se podía construir un barco lo suficientemente grande, rápido y potente como para proyectar una fuerza militar decisiva a través de océanos enteros. Dijeron que la era de los grandes acorazados fue la cúspide del poder naval. Dijeron que el cañón dominaba los mares, y que siempre lo haría. Estaban equivocados. Pero la historia de cómo se demostró que estaban equivocados no es simplemente una historia sobre acero e ingeniería. No es solo una historia sobre aviones, catapultas o cables de detención. Es la historia de uno de los cambios más drásticos en el pensamiento militar humano en la historia de la guerra. Es la historia de un puñado de hombres, visionarios, rebeldes, supervivientes de fracasos catastróficos, que observaron la forma en que el mundo combatía en el mar y decidieron que todo tenía que cambiar. Y lo que construyeron no solo transformó la armada, cambió el equilibrio de poder en la tierra, redibujó el mapa de lo que una sola nación podía hacer y dónde podía hacerlo. Crearon un arma tan transformadora que sus descendientes aún patrullan todos los océanos del planeta y continuarán haciéndolo durante las próximas décadas. Esta es la historia de portaaviones. No de cualquier portaaviones, del portaaviones. El concepto, la evolución y el salto más trascendental en la historia de la guerra naval. El momento en que nació el superportaaviones y el mundo de la guerra cambió para siempre. Para entender qué cambió, primero hay que entender qué sucedió antes. Y lo que sucedió antes fue magnífico, aterrador y absolutamente, fatalmente erróneo. Durante la mayor parte de la historia naval documentada, el buque de guerra que dominaba los mares se definía por una sola cosa: sus cañones. Desde los grandes navíos de línea que lucharon en Trafalgar en 1805, hasta los acorazados de hierro y vapor que se enfrentaron en Jutlandia en 1916, el combate naval consistía en dos flotas de barcos fuertemente blindados navegando una hacia la otra e intercambiando fuego a corta distancia. El barco con los cañones más grandes y el blindaje más grueso ganaba. Era brutal, era simple, y durante más de 3 siglos funcionó. A principios del siglo XX, el acorazado era la máxima expresión del poderío nacional. Construir uno era anunciar al mundo que se había alcanzado el éxito. Eran máquinas extraordinarias, buques que desplazaban 40, 50 o 60 mil toneladas de acero, armados con cañones capaces de lanzar proyectiles que pesaban más que un automóvil a través de 30 kilómetros de océano. El Yamato japonés, botado en 1940, era tan grande que sus baterías principales podían disparar proyectiles de 1.460 kilogramos. Su cinturón blindado tenía 40 centímetros de espesor. Era, según todos los criterios de la tradición naval, invencible. Sin embargo, a los 10 años de su botadura, todos los acorazados de todas las armadas del mundo habían quedado prácticamente obsoletos. No por un acorazado mejor, sino por una simple plancha de acero flotante y los aviones que podían despegar de ella. La idea de lanzar aeronaves desde barcos no era nueva. Ya en noviembre de 1910, un piloto civil llamado Uginelli despegó de una plataforma de madera construida sobre la proa del USS Birmingham, un crucero anclado en Hampton Roads, Virginia. El vuelo duró apenas unos minutos y terminó con un aterrizaje forzoso en aguas turbulentas, pero demostró algo fundamental. Una máquina más pesada que el aire podía abandonar un barco. 2 meses después, en enero de 1911, Ellie aterrizó en una plataforma construida en la cubierta del USS Pennsylvania y luego volvió a despegar. La multitud en el muelle quedó atónita. La cúpula naval, en cambio, no quedó tan impresionada. Durante la década siguiente, el portaaviones fue una mera curiosidad, una novedad. Las armadas de todo el mundo experimentaron con cascos modificados, viejos cruceros y cruceros de batalla a los que se les retiró la superestructura y se les instalaron cubiertas planas. Pero los aviones de la época eran frágiles, de alcance limitado y solo capaces de transportar las armas más ligeras.
Ningún planificador naval serio creía que estos lentos y ruidosos biplanos representaran una amenaza real para los imponentes gigantes de acero de la flota de batalla. Y entonces llegaron los años 20. Y con esa década llegó el Tratado Naval de Washington de 1922, un hombre llamado Billy Mitchell, y una serie de experimentos que deberían haber sido imposibles de ignorar, pero lo fueron. El Tratado Naval de Washington fue, en apariencia, un acuerdo de paz. Las grandes potencias mundiales, Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Francia e Italia, habían salido de la Primera Guerra Mundial exhaustas y arruinadas económicamente, y se reunieron en Washington para acordar límites a sus fuerzas navales. Ninguna nación podía construir acorazados de más de 35,000 toneladas. Ninguna nación podía construir más de un determinado tonelaje de buques capitales. Era control de armamentos. Era diplomacia. Pero, oculta en el tratado, había una cláusula que, inadvertidamente, daría origen a portaaviones moderno. Varias naciones ya tenían acorazados y cruceros de batalla en construcción que no podían completarse bajo las nuevas limitaciones del tratado. En lugar de desguazar los cascos por completo, el tratado permitía su conversión, es decir, su reconstrucción como portaaviones. Japón convirtió el Akagi y el Kaga. Estados Unidos convirtió el Lexington y el Saratoga. Gran Bretaña convirtió el Crayes y el Glorious. Eran barcos enormes. Los portaaviones de la clase Lexington medían 270 metros de largo y desplazaban 36,000 toneladas. Eran rápidos, capaces de alcanzar velocidades sostenidas de 33 nudos. Y, por primera vez en la historia naval, el portaaviones tenía espacio. Espacio para hangares. Espacio para combustible de aviación. Espacio para una cantidad de aeronaves que hacía que los antiguos buques experimentales parecieran botes de remos. El Lexington podía operar hasta 90 aeronaves, pero el tamaño por sí solo no cambió la doctrina. Los hombres que comandaban estos nuevos buques eran almirantes de acorazados. Habían dedicado sus carreras a dominar el lenguaje de los cañones y el blindaje. Consideraban al portaaviones un explorador útil, una extensión de los ojos de la flota. Algo que pudiera detectar al enemigo desde el aire y luego hacerse a un lado mientras los verdaderos buques de guerra, los acorazados, se acercaban para dar el golpe final. Estaban a punto de recibir una lección muy dura. Su nombre era William Mitchell, y era el tipo de hombre que incomodaba a las instituciones. Nacido en 1879 en el seno de una familia adinerada de Wisconsin, Mitchell se alistó en el ejército como soldado raso a los 18 años durante la Guerra Hispano-Estadounidense y ascendió rápidamente gracias a su gran talento y una inteligencia casi agresiva. Para la Primera Guerra Mundial, comandaba la mayor fuerza aérea de combate jamás reunida por el ejército de los Estados Unidos, casi 1,500 aviones sobrevolando los cielos de Francia. Había visto de primera mano el poderío aéreo. Lo había visto con sus propios ojos. Y cuando regresó de Francia en 1919, el general de brigada Billy Mitchell tenía un mensaje para la cúpula militar de los Estados Unidos, y el mensaje era simple, y la cúpula no quiso escucharlo. Según Mitchell, el poder aéreo había vuelto obsoleto al acorazado. El futuro de la guerra, tanto naval como terrestre, se decidiría desde el aire. La nación que controlara los cielos controlaría el campo de batalla. Los miles de millones de dólares que se gastaban en enormes buques de guerra de acero eran un despilfarro colosal. Ese dinero debería invertirse en aeronaves, en pilotos y en la infraestructura de la guerra aérea. La Armada estaba furiosa. Mitchell ponía en tela de juicio su razón de ser. Amenazaba los presupuestos y las carreras de todos los almirantes en Washington. El secretario de la Armada, Josephus Daniels, lo desestimó. El contraalmirante William Fuyam calificó las afirmaciones de Mitchell de absurdas. La postura oficial de la Armada de los Estados Unidos era clara. Los aviones no podían hundir un buque de guerra bien construido en condiciones de combate. Sencillamente, era imposible. Mitchell pidió una prueba. La Armada, segura de su posición, accedió. En julio de 1921, frente a la costa de Virginia, un grupo de buques de guerra alemanes capturados, entre ellos el acorazado Ostfriesland, se encontraban anclados en el Atlántico, y los bombarderos de Mitchell tuvieron la oportunidad de intentar hundirlos. El Ostfriesland era uno de los buques de guerra más resistentes jamás construidos. Había sobrevivido a la batalla de Jutlandia, el mayor enfrentamiento naval de la Primera Guerra Mundial. Había chocado con una mina y también había sobrevivido a ella.
Los ingenieros alemanes lo habían construido con múltiples compartimentos estancos y un blindaje diseñado para resistir precisamente el tipo de castigo que estaba a punto de recibir. Los bombarderos Martin MB2 de Mitchell tardaron 21 minutos en hundirla. Según testigos presenciales, los almirantes que observaban desde los buques de vigilancia guardaban silencio. Algunos estaban pálidos. Uno, al parecer, lloraba. El subsecretario de Marina, Theodore Roosevelt Jr., la calificó de una demostración magnífica. Otros tacharon a Mitchell de imprudente e insubordinado por lanzar bombas más pesadas que las permitidas por los parámetros de prueba acordados. A Mitchell no le importaba. Ya había demostrado su punto. Siguió presionando. Siguió discutiendo. Acusó a los líderes del ejército y la armada de incompetencia, negligencia criminal y una administración de la defensa nacional casi traidora. Fue sometido a consejo de guerra en 1925 y declarado culpable de insubordinación. Renunció a su cargo y dedicó el resto de su vida a dar conferencias, escribir y advertir a quien quisiera escucharlo sobre el futuro de la guerra aérea. Murió en 1936, 5 años antes de que todo lo que predijo se hiciera realidad en Pearl Harbor. 7 de diciembre de 1941. Esta fecha está grabada a fuego en la memoria estadounidense. Pero lo que ocurrió aquella mañana de domingo en Hawái no fue simplemente un ataque. Fue una prueba de concepto. Fue una demostración en vivo, a sangre y fuego, de cada argumento que Billy Mitchell había defendido durante 20 años. 6 portaaviones japoneses, el Akagi, el Kaga, el Soryu, el Iryu, el Sokaku y el Suikaku, navegaron en silencio radiofónico a lo largo de 3.400 millas del Pacífico Norte. Evitaron ser detectados por completo. Y a las 7:48 de la mañana, 353 aviones japoneses despegaron en 2 oleadas desde sus cubiertas y atacaron a la flota del Pacífico estadounidense en Pearl Harbor con una precisión devastadora. En menos de 2 horas, 4 acorazados estadounidenses fueron hundidos. Otros 4 resultaron dañados. 3 cruceros, 3 destructores y un minador fueron dañados o hundidos. 188 aviones estadounidenses fueron destruidos, la mayoría en tierra. 2.403 estadounidenses murieron y 1.178 resultaron heridos. Los acorazados Arizona y Oklahoma jamás volverían a navegar. El West Virginia y el California se hundieron en el fondo del puerto. El Nevada en Callow Allen Tenor Scapar, en Lamas de Proa Popa. Y ni un solo marinero japonés puso un pie en la isla de Oahu. Ni un solo cañón naval japonés disparó contra un barco estadounidense. Cada bomba, cada torpedo, cada proyectil que destruyó la flota de batalla estadounidense el 7 de diciembre fue lanzado desde el aire, desde aviones que habían despegado de las cubiertas de portaaviones que navegaban a cientos de kilómetros de distancia. Los almirantes de los acorazados se habían negado a creer que fuera posible. Pearl Harbor demostró que no solo era posible, sino que era devastadoramente e irrevocablemente real. Pero aquí está el detalle que la historia suele pasar por alto, el detalle más importante para nuestra historia. Los 3 portaaviones estadounidenses asignados a la flota del Pacífico no estaban en Pearl Harbor ese día. El Enterprise estaba transportando aviones a la isla Guam. El Lexington se encontraba en una misión similar a Miwa. El Saratoga estaba en la costa oeste para reparaciones. Los japoneses habían apuntado a los acorazados. No lograron alcanzar a los portaaviones. Y ese descuido, ese único error de juicio por parte del almirante japonés Chuichi Nagumo, le costaría a Japón la guerra en el Pacífico. Porque los hombres que se reunieron en los días y semanas posteriores a Pearl Harbor para planificar la respuesta de Estados Unidos sabían algo que no habían comprendido del todo antes. El acorazado había muerto. El portaaviones lo era todo ahora. Y Estados Unidos necesitaba construir portaaviones más grandes, más rápidos y más capaces, con toda la capacidad industrial de la que disponía. Lo que siguió fue una de las movilizaciones industriales más extraordinarias de la historia de la humanidad. Pero para comprender la verdadera revolución, el momento en que portaaviones se convirtió no solo en un arma poderosa, sino en el instrumento supremo de poder nacional, necesitamos avanzar en el tiempo. Más allá de la clase Georgetown, más allá de la clase Essex, esos portaaviones de flota incansables que lucharon en la Guerra del Pacífico. Más allá de la clase Miwa, los enormes portaaviones de la posguerra que representaron la primera generación de buques diseñados con las lecciones del Pacífico plenamente asimiladas. Necesitamos remontarnos a 1950.
Y necesitamos conocer a un hombre cuyo nombre la mayoría de la gente jamás ha oído, y cuyas decisiones moldearon la fuerza militar más poderosa de la historia de la civilización. Su nombre era Hyman G. Rickover, y junto a él debemos comprender el trabajo de un oficial naval británico llamado Dennis Campbell, un ingeniero aeronáutico estadounidense llamado C.C. Mitchell y el equipo de diseñadores del astillero Newport News Shipbuilding en Virginia, quienes unieron todas sus ideas para crear algo que nunca antes había existido. Pero antes de Rickover, antes de que la energía nuclear lo cambiara todo, comprendamos primero el problema táctico que asfixiaba a portaaviones en sus inicios. Porque incluso después de Pearl Harbor, incluso después de Miwa, incluso después de las grandes batallas de portaaviones del Mar de Coral y del Mar de Filipinas, incluso después de toda esa sangre y experiencia, el portaaviones seguía teniendo un defecto fundamental, potencialmente fatal. El problema radicaba en la cabina de mando. Y el problema era este: los aviones que despegaban y los que aterrizaban no podían hacerlo al mismo tiempo. Piensen por un momento en lo que eso significa. Un portaaviones en alta mar está siempre en movimiento. Las operaciones aéreas siempre dependen del tiempo. Cada minuto que se pierde esperando para que los aviones despeguen es un minuto de vulnerabilidad. Un minuto en el que los submarinos enemigos pueden acercarse, en el que los aviones enemigos pueden atacar, en el que la situación táctica puede cambiar irreversiblemente. La velocidad de las operaciones no era solo una cuestión de eficiencia, era una cuestión de supervivencia. Pero en todos los portaaviones construidos antes de 1952, la cubierta de vuelo era esencialmente una única franja recta de acero. Los aviones aterrizaban en la popa y se desplazaban hacia adelante para estacionarse en la proa. Los aviones despegaban desde la proa mediante catapultas o, en los primeros portaaviones, simplemente tomando impulso. Mientras los aviones aterrizaban, la proa no podía usarse para despegar. Mientras los aviones despegaban, la cubierta que se encontraba delante era peligrosa para las operaciones de recuperación. El resultado fue un proceso tedioso y repetitivo. Aterrizar una oleada de aviones que regresaban. Avanzarlos. Localizar el siguiente objetivo. Lanzar. Todo el ciclo podía durar 1 hora o más para una cubierta completa con entre 80 y 90 aviones. Durante ese tiempo, el portaaviones tenía limitaciones tácticas. No podía aterrizar simultáneamente un avión dañado que regresaba de combate y lanzar cazas para defenderse de un ataque entrante. En las batallas navales de la Segunda Guerra Mundial, esta limitación costó vidas y barcos. En la batalla de Miwa, en junio de 1942, los portaaviones japoneses Akagi y Kaga se vieron atrapados precisamente en esta situación transitoria. Aviones armados y reabastecidos de combustible para un ataque, rearmados y reabastecidos para otro, mientras las tripulaciones de cubierta luchaban por localizarlos. Cuando los bombarderos en picado estadounidenses del USS Yorktown y el Enterprise sobrevolaron la zona, las cubiertas japonesas estaban catastróficamente abarrotadas de aviones completamente armados y con el combustible al máximo. Las explosiones que siguieron fueron más que catastróficas. 3 portaaviones se hundieron con minutos de diferencia. El Iryu corrió la misma suerte esa tarde. El poder aéreo naval de Japón, cuidadosamente construido durante una década, quedó destrozado en un solo día. La lección era clara para todos los especialistas en aviación naval del mundo. El portaaviones de cubierta recta estaba comprometido operativamente por su propio diseño. Era un problema que exigía una solución, y sin embargo, durante años, no llegó ninguna. La respuesta, cuando finalmente llegó, no provino de un almirante estadounidense ni de un equipo de ingenieros del MIT, sino de un oficial de la Marina Real Británica llamado Dennis Campbell, quien había estado pensando en el problema desde finales de la década de 1940. La idea de Campbell era elegante por su sencillez. ¿Qué pasaría si la zona de aterrizaje de la cubierta de vuelo no estuviera alineada con el eje del buque, sino inclinada, con un desfase de entre 8 y 10 grados respecto a la línea central? Si un avión que se aproximaba no lograba engancharse a los cables de frenado y tenía que abortar el aterrizaje, lo que los aviadores navales denominan un aterrizaje fallido, en lugar de estrellarse contra el avión estacionado en la proa, simplemente saldría disparado de la cubierta inclinada y volvería a intentarlo. Mientras tanto, la proa permanecía despejada para las operaciones de lanzamiento. Simultáneamente, al mismo tiempo, la limitación más paralizante de los portaaviones de cubierta recta, eliminada mediante un simple ajuste geométrico. En 1951, Campbell presentó su concepto al almirantazgo británico. Los británicos, siempre pragmáticos, probaron la cubierta angulada en el HSTF ese mismo año. Los resultados fueron inmediatamente positivos.
El concepto funcionó. Observadores navales estadounidenses estuvieron presentes durante las pruebas y llevaron la idea de vuelta al otro lado del Atlántico con urgencia. Pero la cubierta angulada fue solo la primera de 3 invenciones británicas que transformarían a portaaviones de un arma capaz en el instrumento militar convencional más poderoso jamás construido. La segunda surgió de un problema que se agravaba con cada año que pasaba: la velocidad. No es la velocidad del barco, es la velocidad del avión. A principios de la década de 1950, la era de los reactores llegó a la aviación militar con una velocidad asombrosa. Los cazas y bombarderos torpederos de hélice de la Segunda Guerra Mundial, aeronaves como el Grumman F-6F Hellcat y el Douglas SB de Dauntless, estaban siendo reemplazados por cazas a reacción de ala en flecha capaces de alcanzar velocidades cercanas a la barrera del sonido. El Grumman F-9F Panzer estaba entrando en servicio. El McDonnell F-2H Banshee. Estas aeronaves eran más rápidas, más pesadas y aterrizaban a velocidades significativamente mayores que cualquier otra que hubiera operado desde portaaviones hasta entonces. Y ahí radicaba la crisis. Cuando un avión a reacción aterrizaba en un portaaviones, lo hacía a velocidades de entre 130 y 150 millas por hora. Si el avión enganchaba el cable de frenado y éste resistía, todo iba bien. Pero si el avión fallaba, ya fuera por un fallo en el cable o una avería en el gancho, en un portaaviones de cubierta recta, el avión y el piloto tenían aproximadamente 100 pies de cubierta por delante antes de chocar contra la barrera de seguridad, con el avión estacionado en la proa y el océano al fondo. A 140 millas por hora, 100 pies no eran nada. Los accidentes en portaaviones de cubierta recta durante operaciones con aviones a reacción eran cada vez más frecuentes, cada vez más fatales y cada vez más inaceptables. La cubierta en ángulo solucionó el problema de los pernos. Ahora alguien tenía que resolver el problema de la aproximación al aterrizaje. La dificultad radicaba en que un piloto que se aproximaba a un portaaviones para aterrizar estaba realizando una de las tareas más difíciles que se le pueden encomendar a un ser humano. Volaba una aeronave de alto rendimiento a gran velocidad, gestionando simultáneamente la potencia y el ángulo de ataque, intentando seguir una senda de planeo precisa que lo llevaría a un punto de unos 4,5 metros de ancho en la popa de un barco que, a su vez, se desplazaba por el agua, subiendo y bajando con las olas del océano, y posiblemente maniobrando para evitar amenazas. El piloto no podía apartar la vista de la cubierta. No podía permitirse perder la noción de la situación ni por una fracción de segundo. Antes de 1952, los pilotos eran guiados a cubierta por un oficial de señales de aterrizaje, LSO, por sus siglas en inglés, quien se ubicaba en el lado de babor de la popa con paletas de colores y comunicaba las correcciones al piloto que se aproximaba mediante una serie de señales manuales. El sistema funcionaba, a su manera, para los aviones de hélice. Para los reactores, resultaba cada vez más inadecuado. La aproximación era más rápida. El margen de tiempo para corregir era menor. El LSO tomaba decisiones y las comunicaba a pilotos que viajaban a velocidades que dejaban poco tiempo para reaccionar. La solución provino de un comandante de la Marina Real llamado Nicholas Goddard y se denominó Sistema de Aterrizaje Espejo, y fue uno de los inventos más importantes en la historia de la aviación naval. El dispositivo de Goddard consistía, esencialmente, en un gran espejo cóncavo montado sobre una plataforma giroscópica estabilizada en el borde de la cabina de vuelo, inclinado para reflejar unas luz hacia la aeronave que se aproximaba. Junto al espejo, una hilera horizontal de luces de referencia, llamadas barras verdes, proporcionaba una línea de referencia. El piloto simplemente mantenía la fuente de luz reflejada, la bola, como la bautizaron rápidamente los aviadores, alineada con las barras verdes. Si la bola estaba por encima de las barras, la aeronave volaba demasiado alto. Si estaba por debajo, demasiado bajo. Centrada exactamente sobre las barras, la aeronave se encontraba en la senda de planeo perfecta. El espejo eliminó al oficial de sistemas de aterrizaje, LSO, del circuito de comunicación crítico. Proporcionaba a cada piloto una indicación instantánea, continua e inequívoca de su posición en la senda de planeo. Una información objetiva, no sujeta a interpretación humana y disponible siempre que el piloto pudiera ver la cubierta. La Armada probó el sistema de aterrizaje con espejo en el USS Antietam en 1955. La tasa de accidentes en los aterrizajes en portaaviones disminuyó drásticamente. La consistencia en la aproximación mejoró. El espejo se convirtió en equipo estándar en todos los portaaviones de todas las armadas del mundo, y una versión electrónica mejorada del dispositivo original de Goddard,
El sistema óptico de aterrizaje con lente de Fresnel todavía guía a los aviones a reacción hacia las cubiertas de los portaaviones en la actualidad. La cubierta inclinada. El sistema de aterrizaje con espejos. Y ahora la tercera pieza de la revolucionaria Trinidad, la que haría que todas las demás funcionaran a la perfección. La catapulta de vapor. Los portaaviones utilizaban catapultas desde finales de la década de 1930. Las catapultas estadounidenses originales eran sistemas hidráulicos, básicamente, grandes cilindros hidráulicos que usaban fluido a presión para acelerar una lanzadera a lo largo de un riel instalado en la cubierta de vuelo. La aeronave se sujetaba a la lanzadera mediante un sistema de cables, un par de cables que conectaban el tren de aterrizaje principal, y, cuando la catapulta se disparaba, la lanzadera impulsaba la aeronave hasta alcanzar la velocidad de vuelo en aproximadamente 90 metros. Para los Hellcats, los Avenger y los Dauntless de la Segunda Guerra Mundial, estas catapultas hidráulicas eran adecuadas. Pero a medida que los aviones se volvieron más pesados y rápidos, las catapultas se vieron sometidas a un esfuerzo extremo. Los aviones a reacción que entraron en servicio a principios de la década de 1950 no solo eran más rápidos, sino también más pesados. Un F-9F Panzer cargado para el combate pesaba casi 9.000 kilogramos. Las catapultas hidráulicas estaban al límite. Se realizaron modificaciones. Se improvisaron mejoras. Pero la limitación fundamental del sistema hidráulico era la cantidad de energía que podía almacenar y liberar. Había un tope, y la aviación embarcada estadounidense se acercaba a él. Una vez más, la solución provino de Gran Bretaña. Un ingeniero de la Marina Real llamado comandante Colin Meachey, conocido como Carbo, llevaba trabajando en un concepto de catapulta diferente desde finales de la década de 1940. En lugar de sistemas hidráulicos, Meachey propuso utilizar el vapor de las calderas del barco para impulsar la lanzadera. El vapor se podía almacenar en grandes acumuladores, esencialmente enormes depósitos a presión, y liberarse en un único y potente impulso que proporcionaría mucha más energía de lanzamiento que cualquier sistema hidráulico. Era escalable, era adaptable, y, lo que es crucial, a medida que los aviones se volvían cada vez más pesados en las décadas siguientes, la catapulta de vapor podía mejorarse para adaptarse a ellos de maneras que los sistemas hidráulicos no podían. Los británicos probaron un prototipo de catapulta de vapor en el HMS Perseus entre 1950 y 1951. Los resultados fueron tan superiores a los sistemas hidráulicos que los observadores estadounidenses, presentes una vez más en las pruebas británicas, comenzaron de inmediato a abogar por su adopción. La Armada de los Estados Unidos actuó con una rapidez inusual. Las primeras catapultas de vapor estadounidenses se instalaron en el USS Hancock durante su modernización en 1954. El sistema funcionó. Funcionó tan bien que se convirtió en el estándar para todos los nuevos portaaviones que Estados Unidos construiría a partir de entonces. Y la catapulta de vapor ha seguido siendo el estándar para los portaaviones nucleares estadounidenses hasta el día de hoy. Esas 4 catapultas a bordo de un portaaviones de la clase Nimitz o Gerald R. Ford, cada una capaz de lanzar una aeronave de hasta 100,000 libras de 0 a 165 millas por hora en solo 2 segundos. Todas ellas descendientes del avance de Colin Meachey de 1950. Cubierta inclinada. Sistema de aterrizaje con espejos. Catapult de vapor. 3 inventos británicos. 3 soluciones a 3 problemas fundamentales. Y al combinarlos, al sumar estas innovaciones a una innovación estadounidense cuyas implicaciones estratégicas las eclipsaron a todas, se obtiene algo que el mundo jamás había visto, algo que el mundo jamás había imaginado. Obtendráse portaaviones nuclear. Para entender lo que significaba la propulsión nuclear para un portaaviones, primero hay que entender lo que significaba el combustible para un portaaviones convencional. Y lo que significaba era esto: todo. Un portaaviones de propulsión convencional de la década de 1950, como un buque de la clase Miwa, consumía combustible a un ritmo que hoy parece casi increíble. Sus calderas eran voraces. A alta velocidad, un buque como el Midway podía quemar más de 2,000 toneladas de petróleo al día. Sus tanques de combustible podían almacenar aproximadamente 15,000 toneladas de fuel oil para su propia propulsión y otras 4,000 toneladas de combustible de aviación para sus aeronaves. Si se hacen los cálculos, se comprende que este portaaviones, el buque de guerra convencional más potente jamás construido en el momento de su botadura, tenía un alcance de combate teórico de aproximadamente 15,000 millas náuticas antes de que se agotara su combustible de propulsión,
y significativamente menor antes de que se agotara el de aviación. En la práctica, la situación era peor de lo que indicaban las cifras. Operar en un entorno de combate, mantener altas velocidades en las operaciones de vuelo y maniobrar para contrarrestar las amenazas consumía combustible más rápido de lo que cualquier cálculo teórico pudiera predecir. Los portaaviones necesitaban repostar cada pocos días. Esto implicaba el uso de buques cisterna, buques de suministro y todo un aparato logístico que seguía al grupo de portaaviones a través del océano. Buques que, a su vez, eran vulnerables, objetivos y una constante fuente de recursos y atención. El portaaviones era poderoso, pero también dependiente. Necesitaba un suministro constante de combustible. Y cada buque cisterna que lo abastecía era un objetivo potencial, una vulnerabilidad en la cadena que conectaba el poder naval estadounidense con los depósitos de combustible y las refinerías en Estados Unidos. Jaime Rickover lo comprendió. Nacido en 1900 en la Polonia rusa, Rickover llegó a Estados Unidos siendo niño y ascendió en el cuerpo de oficiales navales hasta convertirse en una de las mentes burocráticas y técnicas más formidables de la historia estadounidense. Era obstinado hasta la médula, exigente hasta la razón y absolutamente brillante. Había reconocido, antes que casi nadie, que la fisión de los átomos de uranio ofrecía una fuente de energía propulsora tan concentrada que, en comparación, la propulsión con petróleo parecía primitiva. Una sola libra de uranio 235 enriquecido contiene aproximadamente la misma energía que 1,4 millones de libras de carbón. Para un buque de guerra, la implicación práctica era asombrosa. Un buque de propulsión nuclear podía navegar distancias prácticamente ilimitadas sin repostar. No durante días, no durante semanas, durante meses, durante años. Rickover aplicó esta idea primero a los submarinos. Impulsó el desarrollo del primer submarino de propulsión nuclear del mundo, el USS Nautilus, que zarpó en 1955 y demostró de inmediato algo que cambió para siempre la guerra submarina, un submarino que podía permanecer sumergido casi indefinidamente, sin la limitación de la capacidad de la batería que obligaba a todos los submarinos convencionales a salir a la superficie y encender sus motores diésel para recargarse. El Nautilus cruzó bajo el casquete polar en 1958. Recorrió 62,000 millas náuticas con su primer núcleo de combustible nuclear. Las implicaciones para las compañías de seguros eran obvias, obviamente, y generaron una fuerte resistencia. El coste de construir un portaaviones de propulsión nuclear era enorme. El secretario de Defensa, Charles Wilson, cuya trayectoria profesional anterior había sido la de director de General Motors, analizó las cifras de presupuesto y se mostró reacio. El Congreso también se opuso. Los conservadores fiscales de la administración Eisenhower argumentaron que los portaaviones convencionales eran suficientes, que la propulsión nuclear para un buque de superficie era un derroche y que el dinero podía invertirse mejor en otros ámbitos. Rickover luchó contra ellos. Luchó contra ellos como luchaba contra todo, con datos, con argumentos, con una presión implacable e incesante, y con la capacidad de hacer que cada oponente sintiera, finalmente, que el esfuerzo intelectual necesario para resistirlo era simplemente mayor de lo que el espíritu humano podía soportar por mucho tiempo. Él ganó. El 4 de febrero de 1958, el Congreso de los Estados Unidos autorizó la construcción de un portaaviones de propulsión nuclear. Se le designaría como CN-65. Se construiría en los astilleros de Newport News Shipbuilding en Virginia, y se llamaría Enterprise. El nombre fue elegido deliberadamente. Intentional. El Enterprise había sido uno de los grandes buques de guerra de la Segunda Guerra Mundial, un portaaviones de la clase Yorktown que sobrevivió a la destrucción de Pearl Harbor. Había estado en alta mar, transportando aviones a la isla Wake, que había combatido en Midway, en las Islas Salomón Orientales, en Santa Cruz, en el mar de Filipinas, que había ganado 20 estrellas de batalla y el apodo de fantasma gris por parte de la propaganda japonesa, que repetidamente afirmó, sin éxito, haberlo hundido. El nombre conllevaba todo el peso de la historia de la aviación naval estadounidense. El nuevo Enterprise tendría un peso diferente. Con su carga completa, pesaría 93.500 toneladas. Mediría 1.123 pies de largo, más de un quinto de milla. Su cubierta de vuelo abarcaría 4,5 acres. Estaría propulsado por 8 reactores nucleares Westinghouse A2W, agrupados en 4 conjuntos que impulsaban 4 ejes de hélice, generando la potencia suficiente para mover 93.000 toneladas de acero a través del océano a 33 nudos. Además,
Transportaría combustible nuclear en cantidades tan concentradas que podría navegar durante 3 años, más de 400.000 millas náuticas, antes de necesitar repostar. Podía operar 90 aeronaves. Contaba con una tripulación de más de 5.000 hombres. En el momento de su puesta en servicio, el 25 de noviembre de 1961, era el buque de guerra más grande jamás construido por nación alguna en la historia de la humanidad. Pero no era simplemente grande. Era transformadora. La combinación de la propulsión nuclear con la cubierta inclinada, el sistema de aterrizaje con espejos y la catapulta de vapor produjo algo cualitativamente diferente a todos los portaaviones anteriores, no solo una versión más grande de la misma herramienta, sino un instrumento genuinamente nuevo. Piense en lo que la propulsión nuclear significó realmente para las operaciones de la flota. El portaaviones convencional necesitaba un flujo constante de buques cisterna y de combustible. Estos buques de suministro determinaban el ritmo de las operaciones, limitaban la libertad de movimiento de portaaviones e introducían vulnerabilidad en los momentos de reabastecimiento. El portaaviones nuclear no tenía que preocuparse por nada de eso. Podía ir a cualquier parte, a toda velocidad, durante el tiempo que fuera necesario. Su alcance operativo era, a efectos prácticos, ilimitado. El grupo de batalla que se formó alrededor del Enterprise podía moverse a velocidades y cubrir distancias imposibles de igualar para grupos con propulsión convencional. Podía cruzar un océano en días, lo que a un portaaviones convencional le tomaría semanas, y llegar con los depósitos de combustible de aviación y los almacenes de municiones llenos, y con una tripulación completamente descansada. La cadena logística que asfixiaba las operaciones de los portaaviones convencionales quedó efectivamente interrumpida. Y el combustible de aviación. Piensen en el combustible de aviación. Mientras que un portaaviones convencional dividía su volumen interno entre combustible de propulsión y combustible de aviación, el portaaviones nuclear no necesitaba espacio para combustible de propulsión. Podía transportar muchísimo más combustible de aviación en el espacio liberado al eliminar sus depósitos de petróleo. Más combustible de aviación significaba más operaciones de vuelo, más salidas diarias, mayor capacidad de combate sostenida durante periodos más prolongados. Un portaaviones nuclear en servicio podía operar aeronaves a un ritmo que un portaaviones convencional simplemente no podía mantener. El Enterprise entró en servicio en noviembre de 1961. Su primer despliegue operativo tuvo lugar al año siguiente y la situó inmediatamente al borde del momento más peligroso de la Guerra Fría. Octubre de 1962. 13 días en los que el mundo contuvo la respiración. Aviones de reconocimiento estadounidenses U-2 habían fotografiado instalaciones de misiles nucleares soviéticos en construcción en la isla de Cuba, a 90 millas de la costa de Florida. El presidente John F. Kennedy había sido informado. El Estado Mayor Conjunto estaba preparando opciones militares. La Unión Soviética lo había negado todo. Y Nikita Khrushchev observaba atentamente para ver si este joven presidente estadounidense tenía el valor de actuar. Kennedy impuso un bloqueo naval a Cuba, un bloqueo con otro nombre diplomático, que se extendía a lo largo de 800 kilómetros alrededor de la isla. Exigió la retirada de los misiles. Y para hacer cumplir el bloqueo, la Armada de los Estados Unidos desplegó la mayor concentración de poder naval reunida desde la Segunda Guerra Mundial. En el centro de ese despliegue estaba Enterprise. Allí estaba ella, 93.000 toneladas de pura determinación estadounidense impulsada por energía nuclear, con sus aviones listos, sus reactores en marcha y su tripulación en puestos de combate en el Caribe. La acompañaban el portaaviones convencional, Independence y una escolta de destructores, cruceros y submarinos. Los buques soviéticos se aproximaban a la línea de cuarentena. Los submarinos soviéticos estaban en el agua. El mundo se encontraba a unas 36 horas de un intercambio nuclear que podría haber acabado con la civilización. Khrushchev parpadeó. Los barcos soviéticos dieron media vuelta. Los misiles fueron retirados. No hay forma de medir con precisión cuánto influyó la presencia del Enterprise en el desarrollo de aquel enfrentamiento. Pero el símbolo importaba. La capacidad importaba. Y lo que el Enterprise representaba, la voluntad y la capacidad de Estados Unidos para proyectar una fuerza abrumadora en cualquier punto de la superficie terrestre en cuestión de días, fue un mensaje que la Unión Soviética recibió con absoluta claridad. La portadora no disparó ni un solo tiro. No hizo falta. Simplemente estuvo allí, present, visible, inconfundible en su poder. Y con su presencia, ayudó a prevenir la peor catástrofe de la historia de la humanidad.
Eso es lo que hace un superportaaviones. Eso es algo que ninguna otra arma en el arsenal de ninguna nación puede replicar. Ni un ejército. Los ejércitos tardan semanas en desplegarse. Ni una fuerza aérea terrestre. Necesita bases, y las bases necesitan el permiso de los países anfitriones, que tienen sus propios intereses y vulnerabilidades. Un grupo de portaaviones no necesita permiso de nadie. Navega en aguas internacionales. Proyecta poder desde el mar. Y puede llegar a cualquier parte del mundo en 3 a 5 días. A partir del Enterprise, el desarrollo de los portaaviones estadounidenses cobró impulso. La clase Kitty Hawk y el John F. Kennedy, de propulsión convencional, incorporaron todas las lecciones de diseño de la revolución de los portaaviones. Y luego, a partir de finales de la década de 1960 y durante la de 1970, llegaron los buques que se convirtieron en el estándar para la construcción de todos los portaaviones estadounidenses posteriores, la clase Nimitz. El CVN-68 Nimitz fue votado en 1968, lanzado al agua en 1972 y puesto en servicio en 1975. Tenía un desplazamiento de 100,000 toneladas y una eslora de 333 metros. Estaba propulsado por 2 reactores nucleares Westinghouse A4W. Transportaba más de 90 aeronaves y sentó las bases para la construcción de todos los portaaviones nucleares estadounidenses posteriores, un modelo que ahora incluye 10 buques de la clase Nimitz, cuya construcción abarcó más de 40 años, y la clase Gerald R. Ford, más reciente, que comenzó a entrar en servicio en 2017. El Gerald R. Ford CVN-78 es la apoteosis actual de lo que comenzó la revolución de los portaaviones. Es más largo que el Empire State Building tumbado. Desplaza 100,000 toneladas. Está propulsado por 2 reactores nucleares que producen 260,000 caballos de fuerza. Sus 4 sistemas electromagnéticos de lanzamiento de aeronaves, EMALS, un sistema de catapulta que sustituye vapor por motores de inducción lineal, capaz de ajustar con precisión electrónica la energía de lanzamiento para diferentes pesos de aeronaves, pueden soportar teóricamente 160 operaciones de vuelo al día, en comparación con las 120 de la clase Nimitz. Transporta un ala aérea de aproximadamente 75 aeronaves, pero estas cazas furtivos F-35C, E-2 de Hawkeye, E-18G Growler, helicópteros MH-60 llevan armas y sensores que hacen que las 90 aeronaves de la primera ala aérea del Enterprise parezcan biplanos de 1921 en comparación. Y hay 11 de ellos. 11 grupos de ataque de portaaviones nucleares estadounidenses, cada uno una base aérea desplegable, cada uno capaz de operar más aeronaves que la mayoría de las fuerzas aéreas de todas las naciones, cada uno rodeado por una pantalla de destructores, cruceros, submarinos y buques de suministro que hacen de todo el grupo una fuerza de combate autosuficiente capaz de operar indefinidamente en cualquier océano de la Tierra. Ninguna otra nación se ha acercado. China votó su primer portaaviones de fabricación nacional, el Shandong, en 2017. Es de propulsión convencional y transporta aproximadamente 40 aeronaves. El único portaaviones de Rusia, el almirante Kuznetsov, ha estado en dique seco para reparaciones desde 2017 y ha sufrido 2 incendios y un colapso catastrófico del dique. El HMS Queen Elizabeth y el HMS Prince of Wales de Gran Bretaña son los buques de guerra más grandes que la Marina Real ha operado desde la Segunda Guerra Mundial, y son buques de propulsión convencional, de 70,000 toneladas que transportan alrededor de 40 aeronaves F-35B. Impresionante. Significativo. Y aproximadamente igual a las capacidades de las escoltas de un solo grupo de ataque estadounidense. La revolución de los portaaviones que exigió Billy Mitchell, que Pearl Harbor hizo innegable, que Dennis Campbell, Nicholas Goddard, Colin Mitchell y Jaime Rickover convirtieron en realidad, que el casco del USS Enterprise plasmó por primera vez en 1961, esa revolución le ha dado a Estados Unidos una herramienta militar sin igual, sin precedentes históricos y sin un reemplazo previsible. La pregunta que plantea la historia ahora es si el portaaviones se enfrenta al mismo desafío que el acorazado en 1941. Los misiles antibuque de largo alcance desarrollados por China y Rusia, el DF-21D, el DF-26, misiles balísticos diseñados específicamente para atacar grupos de portaaviones a distancias de hasta 3.200 kilómetros, plantean las mismas dudas que Billy Mitchell formuló sobre los acorazados en 1921. Los vehículos hipersónicos de planeo, las tácticas de ataque de saturación, los sistemas de negación de acceso y de área. ¿Son estos los bombarderos en picado del siglo XXI?
Es el superportaaviones, el nuevo acorazado. Magnífico, poderoso y quizás fatalmente vulnerable a la tecnología de una nueva era. Los estrategas navales en Washington argumentan que no. Señalan las defensas multicapa de portaaviones, la patrulla aérea de combate con cazas que orbitan a cientos de kilómetros de distancia, los cruceros y destructores Aegis con sus misiles SN-6 y S-3, los submarinos de ataque que patrullan por delante del grupo, los aviones de guerra electrónica y la capacidad del propio portaaviones para maniobrar a más de 30 nudos sobre un área de búsqueda oceánica de millones de kilómetros cuadrados. Además, destacan el desarrollo continuo de armas de energía dirigida, cañones electromagnéticos y sistemas de drones que solo multiplicarán la profundidad defensiva de portaaviones. Otros no están tan seguros. El argumento resuena a través de las décadas con una familiaridad incómoda. En 1935, los almirantes esgrimieron prácticamente los mismos argumentos sobre por qué el acorazado no era vulnerable a los ataques aéreos. También contaban con defensas escalonadas, cañones antiaéreos, patrullas aéreas de combate, blindaje y compartimentación. Y tenían razón, hasta el día en que se equivocaron. Lo cierto es que, desde el momento en que Eugene Ely despegó de una plataforma de madera en Hampton Roads en 1910, el portaaviones se ha convertido en el sistema de armas más revolucionario en la historia de la guerra naval. Transformó la capacidad de proyectar fuerza militar, pasando de un alcance medido en millas a un alcance medido en continentes. Trasladó el elemento decisivo de combate naval de la superficie del océano al cielo. Hizo que la geografía resultara irrelevante como ninguna otra arma en la historia de la humanidad lo había logrado antes. Y al hacerlo, cambió no solo la forma en que se libran las guerras, sino también dónde se libran y si se libran siquiera. El poder disuasorio de portaaviones, el simple hecho de su existencia, su visibilidad, su rápida capacidad de despliegue, ha prevenido conflictos y puesto fin a crisis más veces de las que registran los libros de historia. La crisis de los misiles de Cuba. Las crisis del estrecho de Taiwán de 1954, 1958 y 1996. Los despliegues rápidos al Golfo Pérsico, a las costas de Corea, a las aguas del mar de China Meridional. En crisis tras crisis, década tras década, el mensaje del grupo de ataque de portaaviones ha sido el mismo. Estamos aquí. Podemos actuar. Piensen detenidamente en lo que harán a continuación. En algún lugar del norte del mar Arábigo, ahora mismo, mientras ves esto, hay un portaaviones nuclear en alta mar. Sus reactores están en funcionamiento. Sus aviones están repostados, armados y listos. Su tripulación de 5.000 hombres y mujeres está de guardia, realizando el mantenimiento de los sistemas, volando misiones de entrenamiento y preparándose para lo que el mundo les exija. No necesita puerto, no necesita permiso, solo necesita el océano abierto y la misión que se le ha encomendado. Es descendiente directa de una plataforma de madera atornillada a la proa de un crucero en 1910, de una fuerza de ataque japonesa que cruzó el Pacífico en silencio de radio en 1941, de la cubierta angular que Dennis Campbell esbozó en papel en una oficina de Londres, de la implacable e imposible campaña de Jaime Rickover para instalar un reactor nuclear dentro de un buque de guerra. Es el producto de 100 mentes brillantes, 10.000 ingenieros olvidados y 20 millones de manos trabajadoras que cortaron el acero, soldaron las juntas, pintaron las cubiertas de vuelo, enrollaron el cableado eléctrico, se subieron a las cabinas y volaron hacia la oscuridad sobre océanos desconocidos para realizar el trabajo de una nación. Ella es el portaaviones. Cambió la guerra naval para siempre. Y el mundo que ayudó a crear, para bien o para mal, con todas sus tensiones y su precaria estabilidad, sigue siendo moldeado por su presencia en el agua hasta el día de hoy. Algunas armas son herramientas, algunas armas son argumentos, y algunas armas son declaraciones sobre el tipo de mundo en el que pretendes vivir. El portaaviones siempre ha sido las tres cosas. Si esta historia te conmovió, si te sentiste en vilo en Pearl Harbor o en la cubierta del Enterprise durante la crisis de los misiles de Cuba, compártela con nosotros dándole a me gusta. Solo te llevará 2 segundos y le indicará a la plataforma que historias como esta merecen llegar a más personas. Ayuda a que esta comunidad crezca y cada me gusta cuenta de verdad. Si eres nuevo por aquí, este canal se llama Español Historia y nos dedicamos a compartir contigo las historias jamás contadas, los héroes olvidados y los momentos decisivos que moldearon el mundo en que vivimos, narrados como merecen, con la profundidad y el dramatismo que exige la historia real. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada de lo que descubramos. Queremos saber tu opinión.
Si pudieras navegar por un solo día en cualquier portaaviones de la historia, desde la Caji en Pearl Harbor, pasando por el Enterprise durante la crisis de los misiles de Cuba, hasta el Gerald R. Ford en la actualidad, ¿cuál elegirías y por qué? Deja tu respuesta en los comentarios. Leemos todos los comentarios y algunas de las mejores respuestas inspiran futuros videos. La próxima vez, exploraremos una historia que la mayoría de los historiadores militares consideran casi imposible de creer. Una decisión tomada por un solo hombre en medio de una batalla que debería haber terminado en un desastre total, y que en cambio produjo una de las victorias más improbables en la historia de la guerra. No se imaginarán el final. Crianos, gracias. Gracias por estar aquí, por ver el video hasta el final y por formar parte de una comunidad que cree que la historia merece algo mejor que un libro de texto. Este canal es tanto vuestro como nuestro, y cada vez que lo veis, mantenéis vivas estas historias. Nos vemos en el próximo.